Por el teatro llega tarde a mi vida, ¿vos sabés? Yo primero me vinculé a la literatura en general, por la carrera que elegí. Y el teatro siempre dentro de la literatura aparece como estos libros difíciles de leer. Porque no, cuando te enseñan Shakespeare, te enseñan García Lorca, es lo que hay que leer imaginando todo lo que sería eso cuando se representa. Claro. Entonces para mucha gente es la parte más trabajosa de la literatura, porque en realidad el teatro no nació para ser escrito y leído principalmente, nació para ser representado, existe para ser representado. Claro. Entonces yo hice toda mi carrera leyendo teatro dentro de la formación de las letras, pero me animé al teatro de la mano de un amigo muy querido, que en ese entonces era responsable del área del TEUNAM, que formó prácticamente el área del TEUNAM de la Universidad José Cáceres. Él me incitó a que colaborara con él en las experiencias de adaptación y creación de guiones primero para lo que en ese momento estaban produciendo. Y fue una experiencia para mí maravillosa animarme a escribir para teatro, que era lo que nunca imaginé que podía ser. Claro, lo que tampoco me di cuenta hasta que lo viví es que el teatro es una de las artes grupales más poderosas. Nadie hace teatro en soledad. Cosa que sí, a veces una persona que escribe novelas o cuentos puede llevar adelante su oficio, su pasión, pero el teatro no se puede. Y descubrir eso de la mano de él y del grupo de TEUNAM de ese entonces, de muchos compañeros, hicimos Cenizas de una memoria, la primera experiencia, ¿no? Y para mí fue descubrir algo de la vida más allá de solamente el teatro, ¿no? Un arte compartido, profundamente colectivo. Ajá. Y eso para mí fue maravilloso. ¿Cómo llega la murga después? Bueno, la murga llega después de un proceso largo, ¿no? Porque después de esta experiencia, José Cáceres fue a vivir y a trabajar a Buenos Aires, yo de alguna forma me desvinculé de eso, de esa experiencia. No me creía capaz de continuar hasta que otras amigas me llaman, Carolina Bularte, Mónica Leal, no me quiero quedar con el nombre de todas ellas, pero voy a tener que mencionar a las más cercanas, Lucía Amarilla, Mami Araujo. Me invitan a hacer una experiencia con un grupo que se estaba formando y también me piden, que conocían mi experiencia de guión, me piden que también escriba y adapte algo. Y esa experiencia llevó el nombre de Las 7 Mujeres. Ajá. Éramos todas mujeres, como su nombre lo indica, atrevidas, aventureras. Como el primer grupo de mujeres que se formó aquí. Tuvimos mucha suerte porque pudimos entendernos y rápidamente hacer nuestras primeras experiencias con mucha gratificación. Vamos Muertas Amigas se llamó. Qué lindo la primera título. Producción, era un homenaje en realidad al estilo, teatralmente hablando, al estilo policial de una obra de intrigas, y nos divertíamos mucho en una comedia de enredo, una mezcla rara, y eso hasta nos llevó al Festival Nacional de Teatro, fuimos con esa producción. Fue una experiencia hermosa. Después, por razones de estudio y trabajo, yo tuve que dejar mi participación en grupos independientes, que fue el que hice después. En el intermedio había hecho experiencias de dirección de teatro, ya había hecho experiencia con un gran maestro, mi segundo gran maestro, que fue el director de teatro de La Rioja, fue mucho tiempo, ¿no? Director de teatro de La Rioja, y había venido acá invitado por nosotros, no puedo creer que ahora se me está olvidando el nombre, pero ya lo voy a recordar, te lo voy a mencionar, un querido amigo que ya partió, ya se fue. Pero él daba cursos, me animé a tomar cursos ya más directamente de dirección, de asistencia, y ahí, a partir de la experiencia que había hecho con las mujeres, había hecho ya iluminación, maquillaje, todo lo que había que hacer. Claro, claro. Y entonces tenía una visión más integral además del guión. Pero lo tuve que cortar porque fui a estudiar a Buenos Aires una maestría. Iba y venía todas las semanas trabajando acá y estudiando en Buenos Aires, ¿no? Esa fue una época que viví la mitad de mi vida arriba de un colectivo. Entonces tuve que elegir algo a suspender y suspendí el teatro. Y cuando volví una vez, me invitaron a la experiencia que en ese momento trajo Cosa Nostra, invitada al grupo Catalinas a Posadas, y que además de haber sido una experiencia teatral impresionante,
era el punto entusiasmante para los que quisiéramos conformar un grupo en ese estilo, en ese espíritu de teatro comunitario, teatro de vecinos para vecinos. Y me acerqué fascinada a la experiencia, me fui involucrando y cuando menos me di cuenta ya le tenía que agregar a la maestría los sábados en la estación de tren con el teatro comunitario. Fueron años muy plagados de actividades, pero todas tan gratificantes que pasaron volando para mí. Y ese trabajo en hoy ex estación de trenes, ¿no? Con lo que significó la estación de trenes para la ciudad de Posadas y luego su pérdida de a poco, porque es como que de a poco se fue desgranando, ¿no? Sí, esa estación. sí, sí. Bueno, habrá sido también mucho el trabajo con la gente que vivía en el barrio, con todo lo que significó eso, Sí, ¿no? cuando nosotros llegamos en realidad a ocupar ese espacio, ya estaba solamente, estaban algunos galpones y los andenes. Exacto. Y la oficina. El barrio ya también estaba bastante despoblado porque ya la gente había empezado su localización. Se quedaban algunas personas que estaban muy vinculados a los edificios ferroviarios antiguos y a una zona costera donde todavía no había llegado la propuesta de reubicación. No era tan grande, pero de verdad la experiencia en ese lugar fue fantástica porque significó para nosotros, justo cuando un lugar se estaba desarmando y había quedado casi olvidado para la ciudad, significó recuperarlo para una actividad teatral junto con otros grupos que también se acercaban al proyecto nuestro y ofrecían recitales de música y también estaban los ferroaficionados, los ferrotalleres. Era toda una comunidad que de algún modo, no solo que sobrevivía en ese espacio junto a los últimos vecinos, sino que nos esmeramos para que eso vuelva a ser un lugar de encuentro para la gente de la ciudad con actividades culturales. En las épocas gloriosas de aquellas noches nos dábamos cuenta, cerca de 700 personas por función, y eso era realmente algo que nos llenaba de orgullo. ¿Y los actores eran vecinos? Sí, siempre en el teatro comunitario. El teatro comunitario se caracteriza por ser un teatro que convoca a la participación de los vecinos sin condiciones de experiencias previas, sino que vamos no solo aprendiendo ahí, sino recuperando la memoria de lo que sabemos del arte como vecinos, porque todos sabemos algo del arte y no siempre nos atrevemos a practicarlo. Pero aunque no seamos profesionales, aunque no vivamos de eso como vecinos, encontrarnos a sumar todo eso, a potenciarlo, a darle un cauce. A eso uno aprende en la experiencia de teatro comunitario, ¿no? Y entre esos vecinos, digamos, que no tenían experiencia, ¿te acordás alguno que te haya llamado la atención? ¿Alguna? Ay, tengo tantos nombres en estos años. Mira, si nosotros tuviéramos en cuenta que son muy numerosas nuestras elencos, nuestra formación de nuestros elencos, yo te diría que por el teatro comunitario de este grupo han pasado cerca de 400, 500 personas distintas, entre las que estuvieron por etapas diferentes y ahora se mantienen, porque llevamos 13 años de existencia. Y del grupo original debemos ser 15 personas las que estamos desde el principio. En segundo momento no tanto. Y la cantidad de jóvenes que circulan, que después por trabajo, porque se van a estudiar a otro lado, se han ido. Te digo, de esas 500 personas que con mucha facilidad te podría redondear el número, recuerdo, más que nombres en particular, algo que sí nos emociona mucho, ¿no? Que son a las personas mayores que se permiten venir a estos grupos tan variados y jubilados y gente que aún trabajando trae a sus nietos o sus nietos los vienen a ver. Eso nos reconcilia mucho con esto de los enlaces generacionales de la memoria y de los tiempos comunes y compartidos. Y lo otro es ver crecer a los niños, eso es impresionante, porque niños que eran muy pequeños cuando empezaron a participar con sus padres o sus tíos, hoy ya hacen papeles de adolescentes, porque han pasado 13 años, entonces uno los ve crecer como quien es parte de la familia y eso es muy emocionante también, muy linda esa experiencia. Aparte de los matrimonios, noviazgos y cosas que se han formado en estos 13 años. Que se han unido y se han roto probablemente, también, ¿no? Porque en 13 años todo pasa muy rápido. Seguramente que sí.